Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, qué bueno que vienes a una sesión más de Chorcha con nosotras aquí en la azotea. Hoy escribiremos el capítulo en nuestro manual para el cerebro acerca de la tristeza. Y me acompañan mis amigas Julia y Sara. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos otra vez a la azotea. Hola chicas, qué padre estar otra vez por aquí con este tema tan interesante de la tristeza. Sí. Oigan, antes de empezar, creo que me van a decir que estoy medio loca, pero me pasa como con cada capítulo. A los que nos escuchan, les quiero decir que los temas se nos van dando, ¿no? En las fechas que se van dando. O sea, no es que los escojamos exactamente para tal o cual semana. Y entonces me van como anillo al dedo y entonces me caen, y en esas semanas en donde estoy en el estudio del tema, pues me la he pasado, digamos, en el papel, ¿no? Adecuada al rol. Sí, entonces he estado comulgando con la tristeza últimamente y me doy cuenta que como que me cuesta un poco de trabajo la tristeza. Tengo en esta como, no sé, como entre amor y odio con la tristeza, porque en algún lado me repele el hecho de no sentirme como fuerte, que puedo y que sí, que me voy al mundo y así. Entonces como que siento que la tristeza es debilidad, pero como que en el momento en que la toco hay este alivio en donde sí puede ser un poco débil. Débil está mal dicho, ¿no? Es como te puedes rendir un poco al mundo o a tu vida o a ti misma, ¿no? Sí, darte permiso de ser vulnerable, qué difícil. Pero además, qué mejor, Alma, que hablar de un tema que ahora experimentamos o somos capaces de experimentar desde ahí, ¿no? Resulta que vamos a hablar de la tristeza y tú pasas por estas sensaciones y emociones y dices, claro, de eso voy a hablar, y entonces ahora tengo más material para hacerlo, ¿no? Sí, vas estudiando y le vas poniendo nombre, porque fíjate que el chiste, yo siento como que de estos podcasts son cosas que todas como en algún lado sabemos todos, ¿no? Son conceptos: tristeza, alegría, felicidad, enojo, como que manejamos, estamos acostumbrados a que sea parte de la vida cotidiana, pero no le ponemos definición, explicación. Entonces en el momento en el que desarrollamos, hay algo que dices, pues sí, ¿no? Ya le estoy poniendo palabras, descripción, y entonces estoy desmitificando una cosa que yo sentía como tan mía y tan normal, pero ayuda a tener otra perspectiva, ¿no? Sí, y como este orden y estructura que nos permitimos construir a través de esta información, ¿no? También da como tranquilidad, ¿no? Ok, así, o sea, no soy una loca, así sucede, así se llama, así, ¿no? Estos son los pasos que se dan, y entonces también da un chorro de tranquilidad decir, ok, ¿no? O sea, solo estoy siendo humano, eso es todo. Y reconocer cuando uno está triste tiene que ver también con acercarse más a esa persona que uno es. Porque nadie puede evitar la tristeza y nadie puede, pero en la cultura, como bien diría Julia, hay autorizaciones o no para expresarse. Y sí, tenemos la idea de que tristeza es debilidad, ¿no? No estés triste, nos dicen desde chiquito. No estés triste, ¿por qué estás triste? Entonces eso tiene que ver con acercarnos más a nosotros, y eso siempre será mejor que no acercarnos. Claro. Sí, yo siento que el objetivo o nuestra misión en este episodio es un poco como quitarle la mala etiqueta que tiene a la tristeza, ¿no? Uh-huh. Verla como parte de nosotros, y que como todas las emociones pues nos traen un mensaje, una información, como siempre lo hemos visto. Ahora, curiosamente, como decíamos en el podcast del miedo y en el podcast de las nombradas y las palabras que se utilizan para las emociones, en nuestro lenguaje no hay tantas palabras
que describan tristeza. Entonces, como decía Julia en el capítulo del miedo, pues es que en algún lado nuestra cultura no tiene el permiso o está autorizada la tristeza. Hay 560,000 formas de describir la fiesta y el éxtasis crepuscular y la felicidad y la risa, la alegría, lo que sea, pero tristeza, pues tristeza y pena y pues melancolía y ya, ¿no? Y me siento depre. Añoranza. Añoranza. O bueno, es así como, ¿cómo te sientes? Pues así. Sí. Decía mi mamá, me siento desvalorinada. ¡Ay, no! Como que sí, eso era tristeza, una palabra realmente inventada por mi mamá, ¿no? Uh-huh. Pero eso quería decir, ¿cómo te sientes desvalorinada? Es como triste, ¿no? Sí. Pues la tristeza es una emoción que impacta en el cuerpo y la mente, que puede durar desde unos pocos segundos hasta horas y días, y que tiene que ver con sensación de pérdida o añoranza. Es una emoción que tiene un objetivo o misión. Nos permite hacer frente a pérdidas y carencias, como la pérdida de recursos, estatus, amigos, hijos, parejas románticas. Digamos que es un mecanismo de adaptación animal, porque también los animales sufren tristeza. Esto es algo interesante porque los animales no necesariamente tienen la gama emocional con nosotros. Entonces, la tristeza es una emoción, pues, animal muy general, ¿no? ¿Cómo nos vemos cuando estamos tristes? En nuestra cara puede verse una expresión de tristeza, principalmente en los ojos, desde párpados caídos, ojos bajos, mirada triste que le dicen, ¿no? Nuestro andar puede estar lento. Podemos seguir pedaleando la vida, pero a baja velocidad, sin buscar llegar o sin buscar querer recompensa. Y adentro, en nuestros baños hormonales, podemos sentir cambios desde el latir del corazón, la sensibilidad en la piel y del cuerpo en general. Nuestro pensar está nubladito, como rendido, como en el permiso de estar gris. Y pues a veces el gris sí se siente rico. Se deja uno llevar por esta compasión por uno. Hay una parte agradable y conmovedora de estar cabizbajo, siempre y cuando sintamos una armonía o mientras no estemos amenazados, pues mientras no duela mucho, básicamente. Porque pues la peor amenaza de la tristeza es el dolor, porque la pena duele. La tristeza se cuela en tu piel, llega a los huesos y se mete en el tuétano y de repente desde ahí empieza como a irradiar estas como ondas en el agua, como olas, que te empieza a brotar tristeza desde la mitocondria celular y termina doliéndote hasta el alma, ¿no? Ya sintiendo el dolor, la tristeza no se queda sola. Se trae a sus amigos y pues la primera en aparecer es la sensación de soledad. Y esa ya cuando acuerdas ya te acompaña. A veces la quieres esconder, a veces la aprendes a querer, le haces nido y le empiezas a pagar pensión. Uh-huh. Pero pues como las plagas, ¿no? Si dejas que haga nido, al rato se llena de parientes. Y la tristeza y soledad vienen de una familia llena de personajes incómodos, como la angustia, depresión, ansiedad y duelo. Y así uno invalidado por estos montoneros, pues te caes al suelo. Y tumbado en el suelo, pues uno se vuelve a sentir como niño chiquito, ¿no? Si hay llorar, pues llorar. Si llegan a levantarte, pues te impulsarás o que te arrastren. Para salir de ahí, pues siempre uno tiene que impulsarse para arriba. No hay que cuota de lágrimas que acabar. No hay que me siento chiquito hasta que solito crezca. Tengo que impulsarme para arriba. Y a veces las ganas o la fuerza, pues no llegan tan rápido. A veces el suelo se antoja más cómodo. En su forma suave o leve, digamos, la tristeza puede traer ciertas ganancias, incluyendo una forma de respuesta más complaciente, más compasiva. Eso abre la posibilidad de cambiar de perspectiva. Digo, ya en el suelo, pues uno puede ver en 180 grados, ¿no? Hay una bendición escondida en romperse tantito.
Hay una posibilidad de cambiar de forma de pensar y de ver las cosas. Pero si nos seguimos en el suelo llorando, pensando que faltan 1000 lágrimas que llorar, dándole vuelta a los pensamientos que hieren y rumiando este estado depresivo, podemos llegar a estados de desánimo más largos, casi eternos, llenos de opiniones negativas sobre uno mismo, del mundo, del futuro, ya tocando pues trastornos depresivos, que ahí sí ya no tienen una ganancia. Porque pues me siento deprimido y estoy deprimido es distinto. Me siento deprimido es cuando estoy triste, cuando no tengo ganas, y todos nos sentimos así a veces. Estoy deprimido es cuando pasa el tiempo, generalmente más de 2 semanas, y ya la tristeza es distinta. Incluso puede ser que ya ni haya tristeza. Ya puede ser apatía, enojo, o ya ni se sienta nada, la verdad. Ya el mundo no pierde si no estoy. Ya la muerte ya no es tan mala, se tiene sentimientos de inutilidad o culpa. Ya estamos cansados todo el tiempo, ya no tenemos energía, ya se nos acabó la pila, así que dormimos todo el día, o ya no tenemos pila ni para dormir. Comemos mal, pensamos mal, dormimos mal y pues nos vamos deteriorando. Y ahí donde ven, pues este deterioro, según los científicos, es peor que ser un fumador empedernido. Mata más gente al año que el tabaco. Entonces, pues deberían de ponerle anuncios de ratitas muertas con cianuro a la depresión como los cigarros. Pero en vez de eso, o no la creemos un problema o nos asusta, así que preferimos voltear para el otro lado cuando alguien dice, me siento triste, estoy deprimido, me siento depre. Y como hemos dicho otras veces, Alma, también la tristeza de otros no sabemos qué hacer con ella. No solo con la nuestra, si ya somos capaces de nombrarla, de verla y de tener como esta ganancia, pues, como esta bendición que dices, ¿qué hacer con la tristeza del otro? Sí, porque si hemos aprendido que somos esta como garapiñado emocional, que ahí nos estamos a ver como medio parchando y medio conteniendo y medio trabajando y medio digiriendo y así, pero en algún lado pues representa, la gama emocional puede representar mucho malestar. Entonces de repente qué osado el otro que se deja llevar, ¿no? Y entonces uno así como de entre que, no, calla, no, mira, no, o sea, no lo veas así, no, pero piensa en todo lo bonito que tienes en tu vida, ¿no? O sea, lo hace uno hasta como por supervivencia. Y a la otra persona, pues, se siente no respaldada o no reconocida. Hay una falta de empatía en eso. Pero eso es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Sí, es que la tristeza es una emoción que tendemos a esconder. Y entonces, independientemente de la envidia que puede generar que el otro pueda tocar su emoción y yo a mí no me lo permito, también el problema es que la emoción del otro, de la tristeza del otro, le habla perfectamente a la mía. Y yo llevo años, meses, días, toda una vida estructurándome para que esa tristeza se siga escondiendo y tú vienes con la tuya y entonces obligas, ¿no?, a que la mía aparezca. Y el problema no es que no sé qué hacer con tu tristeza, el problema es que no sé qué hacer con la mía que apareció al ver la tuya, como si se hablaran así por walkie-talkie, ¿no?, de pareja, 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 y así aparecen las emociones de ambas partes. Entonces, volver a meter esta tristeza, ¿no?, en el lugar donde llevaba yo años acomodándola, pues cuesta muchísimo trabajo. Y entonces hay una estrategia resolutiva disfuncional maravillosa que es me enojo, ¿no? Sí. Para que entonces así pueda yo compensar en lo que logro volver a meter en ese cajón que ya había yo logrado acomodar la tristeza, ¿no? Mejor mientras me enojo un rato y entonces con ese enojo sobrevivo, vamos a decir, el proceso que implica la fuerza de volver a empujar la tristeza al cajón. Como el colchón inflable, ¿no? Que sacas y se expande y luego lo quieres volver a meter y sí te cuesta. Así.
O el edredón de los inviernos. Exacto, ¿no? Porque así la tristeza no se quiere meter ahí, la tristeza quiere existir, si podemos hablar un poco así, ¿no? Uh-huh. La tristeza quiere salir para ser vista y para dejar esta cosa buena que deja la tristeza, pues este mensaje amoroso que deja la tristeza. Claro. Sí, que al final es una conexión directa con el dolor, ¿no? Porque me encantó como lo estabas describiendo al inicio, Alma. Estabas muy poética. Sí. No, te vi poética. Ahora sí, yo creo que por ahí pueden salir unos buenos poemillas de lo que ahora sí que me está dando como la envidia. ¿Verdad? Sí, estuvo muy poética. Pero creo que una de las tristezas más interesantes de observar es la pérdida del yo que existía en esa relación o en esa situación que se acabó. O sea, no nada más es el dolor de se acabó la relación que quieras, laboral, personal, de amistad, de pareja, familiar. No nada más es esa. Es el dolor porque esta Julia solamente existía, este pedazo de Julia solo existía porque existía en esta relación. Entonces, cuando esta relación se transforma o se acaba o de plano se muere, es que también se muere esta parte de mí. Y a veces esa tristeza es más grande que el otro no esté o que la relación se haya acabado o lo objetal que decías, la pérdida objetal se haya ido. Es yo me morí en un pequeño pedazo y ese pedazo de mí no va a revivir nunca más. Fíjate que yo me he dado cuenta, o sea, a raíz de las reflexiones de estudiar este tema, hay veces en que me siento enojada, bueno, incluso no me siento enojada, pero de repente me doy cuenta, me oigo a mí misma y digo, ¿qué me pasa? Estoy enojada. Y luego digo, no, es que no estoy. Y es que es tristeza atrás. Porque en algún lado no me permito contactar la pérdida. Y eso que dices es que a mí últimamente he identificado la tristeza que me da cuando siento que pierdo esta como impulso hacia la alegría y a la felicidad que siento que es con el que me armo todos los días para salir al mundo, ¿no? Entonces, sé positiva y haz el bien y entra en esta como sincronía universal de, ¿no? Las bendiciones y de repente viene el golpazo de afuera y entonces entro en esta tristeza de la pérdida de ti, la idea, ¿no? De lo que decíamos, si haces bien, recibirás el bien, ¿no? De la creencia espiritual de la energía fluye y la abundancia y pues resulta que tú fluyendo, pero nomás ahí se te atoraste. Y la pérdida de mí y esta sensación de la yo alegre o la yo fuerte y la yo que las puede todas. Y entonces entro en este espacio de duelo de esa parte de mí. Claro. ¿No? Y me gustaría como complementar esto porque a veces la parte de mí que se pierde no es necesariamente una linda. Y aún así da tristeza, ¿no? Mi maestro siempre decía que yo tengo un personaje ahí adentro que se llama Yadira la Loca. Él la bautizó, obviamente, ¿no? Y entonces Yadira la Loca es esta parte súper ultra destructiva de mí que cuando aparece y la dejo salir a jugar, o sea, caos, ¿no? Entonces tiene años que la logré guardar y la oigo, ¿no? O sea, sí, me da ideas geniales, así de, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Yo, no, niña, shh, usted no puede salir a jugar porque desmadre, entonces hay que quedarse guardada. Pero es bien interesante que hay días que me despierto extrañando a Yadira la Loca por disfuncional, destructiva, disruptiva y poco deseada que sea en mi vida, ¿no? Y me da mucha tristeza que esta parte funcional de mí ya no permite que Yadira la Loca venga a jugar. Entonces, es bien interesante porque no necesariamente es esta conexión de la tristeza es por perder algo que, pongámosle esta palabra, valía la pena o algo que era muy hermoso. No, a veces no es nada hermoso ni valía la pena, pero sigue siendo, ¿no? Esta parte de mí que se murió. Sí, porque en algún lado es la pérdida de una ganancia, ¿no? La sensación de Yadira es esta libertad que le va
valga gorro lo que los demás, que a lo mejor es muy egoísta y eso es una cosa que da ganancia y que no tiene la Julia de la chamba, de la casa, del calentador, de la luz, ¿no? Claro, además yo creo que para mí en concreto, Yadira la loca era esta parte de que arda el mundo. Que arda el mundo, no importa. Y pues como el mundo ya no arde porque Yadira ya no lo sale a quemar, entonces es así como de... Y qué bueno, porque ahora mi vida es como muy funcional y todo, pero aún así uno extraña con nostalgia, ¿no? Esta parte loca de ti que te hacía destruirte y duele y da tristeza que no esté. Esto que dice Julia está muy, muy padre, porque es cierto, hay veces que nos da tristeza haber perdido algo que ni siquiera vale la pena. Y en realidad esa tristeza es por no experimentarnos como nos experimentábamos ahí. Funcionales o no funcionales, con perversidad o no perversidad, sino esta experiencia de un yo que no es este que vive la vida diaria, ¿no? Eso me encanta, me parece que yo lo puntualizo porque me parece importantísimo. No lloramos porque lo que se fue valía la pena, no, lo que se fue puede haber o no valido la pena, pero nuestra tristeza no tiene que ver con eso. Claro, y es muy padre poder, o sea, esto de nombrar a esta parte de ti como loca y disfuncional es bien interesante porque te ayuda a separar y a entenderte en muchas cosas. Entonces, bueno, yo agradezco que mi maestro la nombró por mí, pero sí es padre encontrar como este nombre de, está apareciendo este personajillo que a veces va a generar tristeza, a veces enojo, a veces miedo, ¿no? Y a veces alegría, porque es importante como saber que las emociones no están en relación a lo bueno y lo malo, ni lo correcto ni lo incorrecto, ni lo funcional ni lo disfuncional. Las emociones son, y nada más. Deberíamos de hacer un capítulo que se llame Las voces de mi cabeza. Me parece correcto, lo apruebo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque además, Julia, si Yadira la loca va a venir solo a causarte problemas, no le extrañarías. Sí. No, claro. También va a venir a experimentarte en esta sensación de impostor que tenemos todos los seres humanos. Todos queremos alguna vez y hemos soñado con vivir otro personaje, con ser otro personaje. Y que ya confiese, la Yadira la loca seguramente se sube en unos tacones de stripper. Exactamente. Un botón así de stripper. Porque tenemos esta necesidad como humanidad, eso decía Rosa Montero, ¿no? Esta necesidad de ser impostor de pronto. Y entonces estos personajes, o estas voces de mi cabeza, como dice Alma, pues nos van a dar la oportunidad de experimentarnos como nunca hubiéramos podido en la vida corriente hacerlo. Sí, y además es padrísimo porque hay ciertos estímulos que mandan llamar a esta Yadira la loca, ¿no? Por ejemplo, para mí últimamente es House of Dragon. Y entonces como sale este personaje que es, ya sabes, malo, pero sexy, pero destructivo, pero prohibido, ¿no? Y entonces Yadira lo ve y dice, sí, ven y tómame, por favor, ¿no? Y entonces uno va y se duerme y voltea y abre el ojo, ¿no? Después de haber soñado toda la noche con el Daemon, abres el ojo, ves la realidad y dices, chill. Sí. Pero nos hemos desviado un poco de la tristeza, ¿no? Me parece muy interesante, pero le estamos huyendo nosotros también. Le estamos huyendo, es que eso pasa, a mí me pasó, estuve días y días así como de otro día investigo y otro día leo, porque si hay un lado en el que si dices, híjole, es que si toco, hay demasiado que tocar, sí pasa eso. ¿Qué te dice la tristeza? ¿Cuál es su mensaje? Pues te dice que algo no está bien. Te dice que debes buscar una forma diferente de estar aquí y participar en tu vida. La expresión hacia afuera de la tristeza es más evidente que otras emociones, porque es una señal afuera de que necesitas ayuda, y eso es muy importante, porque así, digamos, estamos hechos para que la tristeza se nos note. Si suprimimos la tristeza debajo de un velo de alegría falsa, o de la Yadira la loca, o positivismo, o nos negamos un actuar propio, congruente con nuestra situación,
Y además, pues la posibilidad de una mano que te ayuda a levantarte del suelo. Te niegas ayuda. Y eso es como muy interesante también, ¿no? Sí, o te enojas, ¿no? Porque con esa es con la que más nos gusta esconder este tema de la tristeza. Yo recuerdo siempre les digo, ¿no? Miedo y tristeza son las dos emociones de prohibición en mi vida, entonces reconocerlas es complejo, ¿no? Y hace unos años murió mi mamá y obviamente estaba yo triste y obviamente lloré muchísimo y me di mucho permiso de sentir tristeza, pero en privado, porque esa es otra característica que hacemos con las emociones y en concreto con la tristeza por esta idea de debilidad que hablabas al inicio, Alma. Entonces, pues cuando ya llegamos al velorio, pues yo puse el personaje que siempre uso, ¿no? Y entonces resolví y acomodé y guaraguara. Y pasaron unos días y le decía yo precisamente a mi abuela que era Drácula, porque iba a vivir 195 años, a la mera hora no cumplió y nada más vivió 93, pero iba a ser Drácula mi abuela. Le decía yo, ¿te fijas que nadie me dio el pésame a mí en el velorio de mi mamá? A mis hermanos sí, pero a mí no. Y nunca se me va a olvidar porque mi abuela Drácula volteó y me dijo, ¿y cómo por qué te iban a dar el pésame a ti si parecía que a ti no te estaba pasando nada? Y fue impactante oírle y decir, tienes toda la razón. Yo no pude recibir el consuelo que era tan necesario por la pérdida de mi mamá, porque esta imagen de fuerza con el que normalmente me voy moviendo por el mundo impidió que yo pudiera recibir lo que necesitaba. Sí. Afortunadamente, mucho trabajo me permitió que por lo menos en petit comité sí, y eso fue muy, muy bueno, o sea, porque con mi gente muy cercana ahí sí pude, ¿no?, llorar y sacar esta parte de vulnerabilidad por la tristeza de la muerte de mi mamá, pero en público, no. Y fue, yo creo que un parteaguas muy grande en mi vida para aprender a conectar con la tristeza de una manera diferente y dejarla de esconder tras del enojo para poder recibir lo que realmente necesito, ¿no?, de acuerdo a cada una de las emociones. Y si bien en nuestra cultura estamos acostumbrados a que, por ejemplo, a los hombres de chicos no se les deja estar tristes. Entonces, luego, ¿cómo nos quejamos de que los hombres no expresan de grandes las emociones y que están enojados? O sea, una pérdida laboral, romántica, familiar, y entonces los ves pues, jetones. Y entonces la pareja, pues es que tú no expresas, es que ya ves cómo son esos hombres, pero nosotras mismas somos esas mamás de, no, esto es triste, niño, órale, sana, vámonos, ¿no? O sea... Claro. Y al hombre es la prohibición de la tristeza y a la mujer la tristeza es, estás manipulando. Sí. O sea, está bien fuerte porque la prohibición está en los dos géneros. La diferencia es que en uno es por fuerza y en el otro es somos unas manipuladoras. Cuando lloramos, y a ver, seamos honestas, sí, también podemos hacerlo por eso. Pero cuando es genuina, ¿no?, la mayoría de las veces es tachada o nombrada como manipulación, como drama, como exageración, ¿no? Y entonces también termina por ser minimizada la tristeza en el género femenino, igual que en el masculino, nada más que con otras estrategias sociales. Es que también es difícil porque una vez que entras y tocas la tristeza, te acomodas. Recibes cierta ganancia en permitirte ser vulnerable y permitirte ser compasiva de ti misma, porque normalmente no lo hacemos, normalmente estamos volcados hacia afuera. Entonces, de repente tocas esta tristeza y hay muchas veces en donde pues no estás seguro si de veras quieres encontrar cómo se sale de ahí, ¿no? Claro, esto no es consciente, no dices, es que me quiero quedar aquí un chorrísimo de tiempo, ¿no? No lo dices así, es algo inconsciente, es algo así como de, pues aquí me estoy permitiendo hipersensibilizarme en una vida en donde me estoy teniendo que curtir o poner una armadura todos los santos días para que no me pegue lo de afuera. Entonces, sí es difícil, como espectador o como acompañante o testigo, es difícil encontrar el equilibrio entre validar la tristeza del otro, contener y ayudar a decir, a ver, tienes que encontrar la salida, sí entiendo, pero
llega un punto en el que no es de que tengas un número limitado de lágrimas que vayas a terminar de cuota, o sea, vas a tener que salirte de ahí. Es muy difícil ser un espectador o una mamá y manejar eso bien. Si con uno, pues con el otro, pues menos, ¿no? Claro. Y a veces esta ganancia secundaria termina volviéndose adictiva. Y entonces por eso me quedo en cualquier emoción, ¿no? O sea, me quedo ahí porque estoy recibiendo, ¿no?, mucha ganancia secundaria en la situación. Y además, este es el punto yo creo que más interesante, cuando eres espectador de la emoción del otro, cualquiera que sea, en este caso la tristeza, también es, a ver, el otro tiene derecho a sentirse como se quiere sentir, el tiempo que se quiera sentir así y manejarlo como se le pegue la gana. Pero tú también tienes derecho a no estar. Sí. Tienes derecho a quitarte. Sí. Si no estás pudiendo ya con la emoción del otro, con la tristeza del otro, ¿no?, también te puedes mover. Porque el respeto es parejo, es respeto que el otro puede quedarse ahí días, meses o años o toda una vida y manejarla como quiera, porque es su derecho, y el mío es poder decir me retiro o voy y vengo, me acerco cuando puedo y cuando no, me retiro. Pues aquí la cosa es que también tenemos una como concepción o percepción, digamos, no positiva luego de la tristeza, cuando uno está así de espectador, ¿no? Porque entonces uno ve la tristeza como infelicidad, ¿no?, que no necesariamente es. Estoy de acuerdo. Existen varias teorías psicológicas modernas que dicen que la tristeza es parte de la experiencia humana, o sea, está dentro de nuestro existir, y que actualmente se están identificando como trastorno, patología, como que hay esta como intención de hacer conciencia de la enfermedad de la depresión en los medios, en las nuevas generaciones, que se está logrando como tocar esta parte en donde estamos ya viendo la tristeza o la tristeza alargada como un trastorno o una enfermedad. Y eso hace difícil luego distinguir entre depresión clínica y tristeza crónica, porque sí hay. Y hay una diferencia. Claro. Aunque digamos, la tristeza crónica no necesariamente es una depresión. ¿No? Y se confunde, ¿no? Yo creo que ahora se confunde. Entonces, partiendo de que la tristeza como emoción humana es normal, se considera que es parte de una vida floreciente, o sea, puede ser feliz y tener tristeza, porque dentro de la tristeza se encuentran ciertas virtudes, por decir, ¿no? Entonces, el centro de la discusión, digamos, psicológica, investigadora, científica, está en estos 4 puntos. 1, la tristeza como modo de protección, que incluye este mensaje de tu cerebro que algo no está bien, que tienes que soltar algo, que te ayuda a ser más claro cuáles y qué son tus asuntos pendientes. 2, la tristeza como expresión de cariño, porque existe esta parte, ¿no? La tristeza como una manifestación de amor, de extrañamiento, de añoranza, de compasión, hasta de cuidado, ¿no? Esta parte en donde me entristece que tú estés en una situación difícil, entonces desde ahí te doy cariño, te ayudo con lo que necesites, te velo tu enfermedad, te cuido, ¿no? La tristeza como camino al mayor desarrollo humano, que se refiere a, digamos, la sensibilidad moral que te impulsa a un desarrollo psicológico, la sensibilidad estética, ¿no?, de lo bonito de la melancolía, y también como un integral de la plenitud. Hay muchas teorías que dicen que la gente que ha sido triste, que ha perdido, contacta más con la felicidad y con la alegría porque tiene una comparativa. Vaya, esto no se puede generalizar al 100%, pero una persona que en su camino se ha roto, ha sufrido pérdidas, ha tenido carencias y logra un estado de plenitud, es mucho más apreciado. O sea, se puede vivir en mayores dimensiones. Comparto esa idea porque
pues al final así lo experimentamos, ¿no? No, ahora sí que no hay mayor placer que cuando se viene del oscuro del infierno. Sí, por eso decíamos en algún momento que los mayores portavoces del discurso de la felicidad y del desarrollo humano son personas que inician la conferencia diciendo, viví esto tan terrible, ¿no? Claro. Y desde ahí, ahora estoy aquí. Y yo diría, ninguna experiencia es transferible. Entonces yo siempre tendré mis opiniones acerca de que yo quiera decirte a ti cómo hacerle para ser feliz. Claro. Creo que no es transferible, pero me gusta esta idea de que cuando uno ha vivido una pérdida o muchas pérdidas, si se ha roto, dijera una amiga muy querida, no te rompiste, te desarmaste, que no es igual, ¿no? Qué bonito. Me gusta más cuando se desarma y cuando te desarmas y tienes que ir juntando tus pedazos y a veces las piezas ya no checan, bueno, te vuelves a armar. Pero esta idea de conocer la plenitud, pues sí, no hay mayor plenitud que cuando se viene de ahí. Claro, y las razones por las cuales cada quien se encuentra con su tristeza tampoco son transferibles, ni lógicas ni racionales, ¿no? Son personales, son individuales, y lo que sí te va a permitir es genuinamente conectar con esta noción de empatía, pero desde la descripción que hicimos en algún podcast que me encantó y desde ahí la uso muchísimo, que es, ¿no?, escuchar al otro cómo se siente y creerle, ¿no? Esa me encanta, esa de verdad ahora la uso muchísimo, porque es entender realmente, ¿no?, que la razón por la cual estás sintiendo tristeza es lo de menos, ¿no? El punto es que la estás sintiendo y que yo la he sentido y que entonces puedo observarla, y a veces no hay que hacer nada, ¿no? Como lo hemos hablado en todas las otras emociones. A veces solamente es quedarme y hacer este tipo de empatía de creerte que te sientes así. La tristeza también funciona como medio de conexión. Muchos tenemos una sensación de conectarnos, andamos por la vida con esta sensación de repente de que estamos solos, y por eso la búsqueda de la espiritualidad dentro de nuestra religión o dentro de estos conceptos de la macro y micro, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos esta necesidad de sentir conexión, ¿no? Por eso existen las películas tristes, por eso la gente disfruta las películas tristes en donde se muere el perrito y todos chillan. La paradoja de las películas tristes y radica entre que tú ves una película triste, te permites, porque es una película, hay cierta estética, hay cierta armonía, te permites contactar a lo mejor tu propia tristeza, puedes simpatizar con la otra persona, está viviendo una historia triste, te permites contactar sin ninguna necesidad de reacción más que sentirla. Y funciona no solo porque nos identificamos con el tema, sino porque podemos tener mayor capacidad de empatía. O sea, aunque nunca se te haya muerto un perrito, pues ves al señor viejito con su perrito que lo ha acompañado en toda su soledad y de repente se muere y bueno, la mar de lágrimas, ¿no? Entonces, la simpatía, la empatía nos conectan con otros, pues por ser humanos o por la experiencia conocida. Entonces, este capítulo se me hace interesante, me gustó estudiar la tristeza. De entrada porque pues creo que la necesitaba yo, estuve como echando lagrimitas. Pero también porque tenemos que cambiarle la mala etiqueta a la tristeza, ¿no? Este discurso cultural que tenemos de que la pena y la tristeza son enfermedad, o es falta de alegría o de bendiciones. Puedes estar triste y estar bien comido, bien dormido y bueno, bien cogido. O sea, la tristeza es una herramienta de tu vida, es una más. Claro. Y es interesante porque culturalmente lo que decimos, por un lado está prohibida, ¿no? Prohibida entre comillas, pues no autorizada, digamos, pero es bien interesante porque por el otro lado, desde esta cultura judio-cristiana, es muy celebrada.
porque como esta línea judeocristiana tiene que ver con el sufrimiento, que es interesante y yo creo que tendremos que profundizarlo en otro podcast, porque sufrimiento y tristeza no son lo mismo. No. Sufrimiento y dolor son súper diferentes, pero por el otro lado, desde la cultura que tenemos, celebramos mucho el sufrimiento porque nos compra 100 metros cuadrados de parcela en el cielo. Entonces, entre más sufras acá, pues más metros cuadrados de parcela vas a tener cuando te mueras, y ese concepto hace muy confuso la relación con en esta confusión de dolor y sufrimiento. Hay que sufrir para merecer. Así es. Yo no estoy de acuerdo porque yo estoy buscando la hectárea completa. 100 metros cuadrados tengo aquí. No me sirven. ¿No te ha llegado tu escritura después de todo lo que has vivido? No. Yo creo que ya metí una demanda ahí en la Corte Celestial, porque ya te mereces la hectárea. Porque esa es la otra, ¿no? Sí creemos que a mayor tristeza la recompensa va a ser maravillosa. Y no es verdad. La recompensa existe. Sí hay ganancia, pero no está ahí. Y es curioso que lo digas, porque con esta idea sí somos esas personas que tendemos cuando estamos en la tristeza, obviamente y especialmente con un tema en el cual está súper permitido tener una tristeza. Por ejemplo, una pérdida de alguien. La muerte. La muerte autorizativa. Sí. Entonces, sí es esta parte en donde uno cree que si paga este impuesto de tristeza, en algún lado va uno a ya pasar a lo que sigue, ¿no? Si bien sí se tiene que vivir así, hay un punto en donde también uno tiene que limitar, ¿no? O sea, vaya, como en los vivos no hay impuestos que alcancen, siempre vienen más, ¿no? Esa es otra cosa que yo iba a decir. Uno cree cuando vivió un dolor profundo que se desbarató todo, se rompió el horizonte, se cayó el librero, uno cree que no lo va a volver a vivir, que ya pagó la cuota. Y no es así. No. No es así. Ni depende de nosotros. Sí. Sí, a mí me pasa que después de que se te cae el librero, te desarmas, lo que sea, ya te rompiste y dijiste, bueno, ya me di cuenta que no soy tan frágil porque sobreviví a esto. Ya sabes, 3 días después se te poncha la llanta y tú, ¿pero por qué? No, o sea. Pero lo que sí es real es que cuando son dolores del alma, ¿no? Sí no los vuelves a vivir igual. O sea, no es que los vivas ni mejor ni peor, nada más no es igual. Claro. Yo entiendo, yo estoy de acuerdo contigo que no sea igual, pero no sé si igual de profundo sí. Eso no lo podemos cuestionar. El punto es como no va a ser igual porque cada experiencia que fuiste teniendo va haciendo ciertas pequeñas modificaciones. Entonces puede ser igual de profundo o similar en muchas cosas, pero la manera en que lo vives puede ser diferente. Sí creo que tiene mucho que ver con el manejo que haces de ese dolor. Estoy de acuerdo contigo, siempre va a ser diferente. Lo que digo es, cuando ya te desarmaste, se cayó el librero y te volviste a armar, crees que no se te va a volver a caer el librero y se te vuelve a caer. Sí. Claro, se te vuelve a caer. Lo vives distinto, desde luego, y te vuelves a desarmar. Lo que creías que, como dice Alma, no soy tan frágil porque sobreviví a esto, y resulta que se te vuelve a caer el librero y te vuelves a desarmar y se vuelve a caer el librero. Sí. A eso me refiero, ¿no? No lo vives igual, desde luego, pero sí es como si la vida o la tristeza te volviera a tocar a tu puerta y te dijera, no se te olvide, esto es permanente. No hay cuota para acabar tu tristeza. Claro. No hay la cantidad de lágrimas para que no lo vuelvas a sentir. No es la última letra para que te entreguen el coche. Claro. Pues sí, es que las penas son un recurso renovable. Exactamente. Claro. Y hablábamos mucho de esta parte de, a ver, esta idea infantil con la que somos casi todos formados de la vida es justa y entonces el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal, hace un ruido terrible cuando llegas a este punto de no hay
cuotas, ¿no? O sea, no necesariamente va a pasar. Y cuando te enfrentas a esta idea real de que la vida no tiene que ver con justicia ni injusticia, la vida solo es la vida, entonces, ¿no? Volverte a reacomodar en este nuevo concepto de vida en donde, o sea, aunque me porte bien, ¿me va a doler en algún momento? Sí. Y aunque me porte mal, ¿voy a ser feliz en algún momento? Sí, también. O sea, sí, no tiene que ver con eso. Es todo un nuevo reestructura. Claro. Entonces, se caen 300 veces el librero y te desarmas 300 veces, pero creo que si logras quitar esta idea de justo y injusto con respecto a las experiencias de vida, sí te permite saber que el librero sí se te va a volver a caer, pero te puedes volverlo a acomodar. O sea, sí, ¿no? Puede ser, o sea, 1 y 1000 veces se va a caer, pero 1 y 1000 veces lo vas a poder levantar, ¿no? Y es otro librero al final. Exactamente. Cuando ya te deshiciste de libros, lo acomodaste distinto, pero ese se va a volver a caer, no creamos que no. Claro, sí. pero la esperanza es, sí, pero no va a pasar más allá. O sea, no sé, para mí es como, a mí, les decía yo la muerte de mi mamá, pero bueno, mi papá murió más años antes, ¿no? Y siempre creí que la manera en que me dolió la muerte de mi papá, nunca más en la vida nada me iba a volver a doler igual. Y tenía yo razón, porque no, la muerte de mi mamá fue diferente, ¿no? Me dolió muchísimo, pero por mucho diferente, pero porque el contexto también cambia, ¿no? Claro. La muerte de mi papá fue cuando yo era muy chiquita, fue sorpresiva, fue en un accidente, me agarró con los calzones en la mano y nunca en la vida voy a volver a tener 12 años, nunca en la vida va a volverse a morir mi papá, o sea, porque ya se murió una vez, ya no se puede volver a morir. Y entonces cuando se murió mi mamá, fue muy diferente porque yo era un adulto, porque mi mamá muere de una enfermedad crónica terminal que me permite hacerme todo el proceso de que se iba a ir. Entonces sí es diferente, porque el contexto es diferente. Sí. Pues, ¿qué les parece si el siguiente capítulo lo hacemos de luto? Uh-huh. ¿No? Que no es lo mismo, que no es lo mismo que tristeza, porque dentro del luto puede haber tristeza y generalmente hay y enojo y 80 cosas. O sea, luto es una situación, es un síndrome, digamos, es un conjunto. Sí. Entonces, con esto de la tristeza hay un poco como para consolidar, y lo ponemos en el concepto de sana, es siente, permítete darte cuenta de que estás triste, ¿no? Entonces, como la otra, que les digo que la otra vez que me escuché a mí misma toda intensa y enojada y dije, es que no estoy enojada, ¿qué estoy? O sea, ¿qué me siento? Me siento triste, ¿no? Y a mí me gustaría compartir un poco que la tristeza, una de las maneras de poderlo ubicar es que es muy clara la parte del cuerpo donde se siente. La tristeza se siente normalmente, ¿no? O es uno de los lugares más comunes en el pecho y la garganta. Sí. Entonces es importante preguntarte qué siento, dónde lo siento, y ya sabemos cada una dónde se siente, y la tristeza tiene muchísimo que ver con pecho y garganta. Entonces, como, ok, acá estoy enojada, pero lo estoy sintiendo aquí entre la garganta y el pecho, como elefante que se sentó aquí, o como que me están agarrando del cogote, ¿no? Ok, entonces eso es tristeza, no es enojo, ¿no? Digo, nada más para poderla nombrar correctamente. Así de, ¿qué será esto que siento como de que me estoy aguantando las ganas de llorar? Chihuahuas. Exacto. No era un nido en la garganta. ¿Cómo qué será? ¿A poco no? Sí. Entonces, siente, permítete darte cuenta de qué estás sintiendo, esta hipersensibilidad de la piel en donde sientes hasta el airecito y como que te sientes como que rarito en tu propio ser, también se siente así. Nombra, que es importante, ¿no? Bueno, acompaña primero, acompañar es permítete ser este observador en donde no eres la emoción, sino eres tú viendo que hay emoción. Entonces,
mira, estoy triste y me lo siento así, y es que esto es lo que estoy pensando, y es que me dio tristeza esto. Creo que en el podcast pasado pusimos el ejemplo de acompañar es como cuando estás en la meditación y ya cuando acuerdas te fuiste con la lista del súper y empezaste a pensar 20 cosas y de repente dices, no, ya me fui, me tengo que regresar. Ese es acompañar, ¿no? Nombra la tristeza con todas sus letras. Tengo pena, tengo tristeza, tengo melancolía. Y al nombrar te permites sentirlo, te permites vivirlo, te permites recibir el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es que estoy triste porque perdí algo o porque añoro algo, ¿no? ¿Y qué perdí? Puede ser pues es que no se me dio este proyecto y yo ya tenía esta idea de mí misma en el futuro que no se va a dar. Eso es una posibilidad, ¿no? Y atiende es muy importante y luego cómo lo dejamos, ¿no? Porque bueno, es difícil decir cómo atiendes una emoción. Aquí en tristeza es un poco como el enojo, funciona tantito así, te tienes que permitir sentir triste, ¿no? Vas a contactar la ganancia de estar triste, ¿no? De me siento vulnerable y a veces es rico decir, pues, Alma no las puede todas y pues me rindo tantito y ya me doy. O sea, ahorita ya me doy, ¿no? Pero en algún lado es como el niño chiquito, te tienes que ser honesto contigo y hay un momento en el que el niño chiquito que está tirado en el suelo y entonces está llorando con estas lágrimas de sentimiento y hay un punto en donde nada más estás berrinche. Ya sabes, que dices, tengo que ser honesta conmigo, sí me tengo que permitir vivir tristeza, pero tengo que regresar a mí, me tengo que contener, tengo que atender esto, ¿no? Claro, y además las lágrimas reales, las genuinas de la tristeza, son maravillosas porque tienen un efecto de anestesia. O sea, sí hacen que el dolor se adormezca. Entonces, si tú te permites llorar genuinamente, lo que sucede es que permites que esta anestesia pase por todos lados y por eso cuando lloramos como muy profundamente, nos quedamos como sueltos, como lacios, ¿no? Como drenados, pero porque esta anestesia llegó a todo tu cuerpo. Entonces, las lágrimas genuinas, ¿no? O sea, el cuerpo humano no está hecho a lo loco, tiene sentido que te pongan la lágrima para que tú chilles, para que entonces el dolor que estás sintiendo tu cuerpo o tu alma, porque puede ser físico o emocional o espiritual, se adormezca. Sí, hay una serie de estudios de investigación muy interesantes en donde analizan la diferencia entre la tristeza con llanto y la tristeza sin llanto. Y los baños hormonales internos son completamente distintos. En la tristeza sin llanto hay una elevación en la frecuencia cardíaca y una hipersensibilidad en la piel, o sea, los receptores a temperatura, tacto, textura se mega abren, se hipersensibilizan. En cambio, en una tristeza con llanto, se adormecen, como que se cierran estos receptores como para no sentir y la frecuencia cardíaca disminuye, como que te baja la intensidad, el volumen de tu existir, ¿no? Sí, porque yo he leído por ahí, corrígeme si me equivoco, el cerebro no puede aguantar tanto dolor. Hay un punto en que el cerebro necesita como apagarse porque no puede manejar tanto dolor y entonces quiero entender que en el mundo médico por eso entra estos comas inducidos, ¿no? Cuando hay mucho dolor en la gente o estas medicinas, ¿no? Que adormecen un poco a las personas que están viviendo con dolores crónicos, porque de verdad el cerebro cuando maneja demasiada cantidad de dolor, sí hace como un cortocircuito por ahí fuerte. Sí, en una muerte o en una agonía de dolor, en el momento en el que se muere por fin la persona, ya su cerebro ya se desconectó varios minutos antes. O días. Claro. Ya,
O sea, y eso es aunque no le metas un solo medicamento. Ya al final no sintieron. Así es, siempre. Claro, el cerebro dice, "Pss, pss, 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 no puedo con todo, game over". Sí, es así como de desconecto, Breaker. sigo Baja el breaker. Sí, pero no es completo. Ahí radica lo interesante que dice Julia. El cerebro dice, mantenemos latiendo el corazón, respirando el pulmón, todavía funcionando el cerebro, nada más ya no se siente nada. O sea, apagamos ese breaker únicamente. Claro. Claro, y por eso es como el comentario viene por este punto. Obviamente ante el dolor físico de una enfermedad, no. Pero cuando hablamos del dolor del alma o cuando hablamos de esta tristeza, por eso llorar ayuda, porque también es sano, porque le permites a tu cerebro adormecer un poco y funcionar mejor. Por eso cuando no lloras y te mantienes en esta tristeza, por eso decías, tu cerebro, como decías, Alma, el cerebro empieza como en lentitud, como que no termina ¿no? Porque también está esta parte física. Entonces sí es importante echar tu lagrimita, y si no te das permiso, normalmente, por eso me encantó la asociación que hiciste con las películas. O sea, literalmente ponte a ver la película y llora, porque aunque no sea por tu propia historia, el simple hecho de poderte permitir la lágrima va a hacer que le des un break a tu cerebro. Bueno, niñas, pues qué. Con una tristeza nos retiramos de la azotea. Pues sí. Sí. Me da la impresión que este episodio ha estado triste. Es decir, como con esta sensación esa, ¿no? Sí. Pero quitándole la etiqueta negativa. Pues con mucha tristeza nos despedimos. Nos vemos la próxima para el luto. Vengo de negro, lo prometo. Venimos de negro las 3. Exacto. Ok. Les mando mucho cariño y apapachos para su tristeza y para la mía. Nos vemos. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Bye.